Damos entonces el inicio a estas jornadas eh, de bienestar animal organizadas por la Comisión Nacional de Bienestar Animal. En calidad de directora de la Comisión Nacional de Bienestar Animal del Colegio Médico Veterinario de Chile, Colmevet, es un honor darle la más cordial bienvenida a esta jornada de reflexión sobre bienestar animal y comercialización de los alimentos, actores y perspectivas diferentes. Hemos organizado esta instancia con especial orgullo, tanto por el alto nivel de las y los expositores que hoy nos acompañan, como por la relevancia y actualidad del tema que nos convoca. El bienestar animal es en su vínculo con la producción y la comercialización de alimentos, nos interpela de manera profunda y exige espacios de diálogos oportunos, informados y respetuosos que integren la diversidad de miradas presentes en nuestra sociedad. Hoy sabemos que el bienestar animal ha trascendido su origen como preocupación principalmente ética para consolidarse como un factor clave en la calidad de los sistemas productivos, en la confianza de los consumidores y en las crecientes exigencias sociales y de mercado, tanto a nivel nacional como internacional. En este contexto, como Colegio Médico Veterinario y, en particular, desde la Comisión Nacional de Bienestar Animal, asumimos el rol de articular y facilitar esta discusión, reconociendo su carácter multidimensional, científico, ético, económico, cultural y político. El objetivo de esta jornada no es imponer una única visión, sino comprender y valorar las perspectivas diferentes de los distintos actores involucrados, con miras a construir soluciones conjuntas, viables y sostenibles. Esperamos que este espacio promueva un diálogo franco y constructivo, que contribuya al fortalecimiento de acuerdos y a la implementación progresiva de estándares internacionales como los promovidos por la OMSA, avanzando hacia sistemas de producción de alimentación más éticos, responsables y socialmente validados. Les agradezco sinceramente su participación y disposición a reflexionar en conjunto y les deseo una jornada provechosa y enriquecedora para todas y todos. Muchas gracias. Ahora dejo con ustedes a la doctora Beatriz Zapata, presidenta actualmente del Colegio Médico Veterinario de Chile, Colmevet. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar presentes en este seminario y también un saludo caluroso, afectuoso a todas las otras personas, colegas y de otras áreas que se sumen a este seminario, tal vez posteriormente en nuestro canal de YouTube. Eh, bueno, quería agradecer la organización de la Comisión de Bienestar Animal de este seminario, que es un tema, el tema que propusieron de trabajo me parece absolutamente relevante. Nosotros como médicos y médicas veterinarias tenemos un rol en el bienestar animal que es muy importante, y eso el Colegio Médico Veterinario lo recibe y por lo mismo tenemos esta Comisión de Bienestar Animal. Como médicos veterinarios tenemos el conocimiento sobre la fisiología, la anatomía de especies animales, sabemos cuando un animal está enfermo y también podemos reconocer estados prepatológicos que justamente el interés del bienestar animal y poder solucionar problemas antes de que empiecen a ocurrir, ser preventivos. Pero también en nuestro andar hemos tenido muchos colegas y socios muy importantes. Y en esto trabajamos, por ejemplo, en inocuidad alimentaria, en que el bienestar animal tiene una relación muy importante con la inocuidad alimentaria, también con otros socios, otras áreas de trabajo, también podemos fortalecernos en la investigación
para mejorar el conocimiento sobre el bienestar animal. Ahí los biólogos han sido fundamentales, los psicólogos experimentales han sido fundamentales. Entonces, lo que quiero decir es que el bienestar animal no es un tema que pertenezca a un solo grupo de profesionales, sino que es una temática que tiene además muchos puntos de vista y así lo vamos a ver durante esta jornada. Por ejemplo, la doctora Paula Ramírez va a hablar de un bienestar que justamente nos hace ver de que el bienestar animal es algo mucho más grande que solamente cómo un animal puntual se siente en una condición particular. Tiene que ver también con nuestra sociedad. Y en ese, cuando ya miramos el bienestar animal en relación con nuestra sociedad, las organizaciones no gubernamentales tienen un rol también muy importante. Lo tienen actualmente y lo han tenido en el desarrollo de la ciencia del bienestar animal. Entonces, bueno, cuando justamente la Comisión de Bienestar Animal nos hace este llamado, este seminario, a que conversemos del bienestar animal en la Academia de Producción de Alimentos, y lo hace convocando actores de distintos sectores, en las instituciones como el Servicio Agrícola y Ganadero, académicos, organizaciones no gubernamentales. Estamos justamente enfocando este tema en las tantas dimensiones que tiene. Así que bueno, sin más, quiero desearles una provechosa jornada, que sea un espacio de reflexión, de diálogo y de también actualización de conocimiento. Eh, Vamos a tener invitados súper importantes, queridos amigos como Antonio Velarde, y también colegas de esta comisión que van a estar acá, como Reinaldo, que es del Consejo de Ñuble. Entonces, bueno, sin más, felicitaciones y éxito de la jornada. Muchas gracias, Beatriz. Voy a hacer ahora somos más, hay más audiencia, voy a hacer nuevamente un recordatorio de cómo vamos a hacer esta dinámica. Este es un programa extenso hasta las 5 de la tarde. En este programa hay varios ponentes. Cada ponente tiene un tiempo para hacer su plática, pero también va a haber un tiempo para hacer o responder alguna duda o pregunta que tenga alguno de ustedes, que cada pregunta tendrá que ser puesta en el chat. Las preguntas vamos a ocupar el chat como medio de comunicación. Entonces, una vez terminada la ponencia, se van a abrir a esas preguntas que ustedes han hecho. Si el tiempo nos acompaña, podríamos incluso tener una posibilidad de hacer alguna pregunta a viva voz. Entonces, bueno, siguiendo con el programa, vamos a presentar a la doctora Paula Ramírez Huenchuyán. Ella es doctora en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias de la Universidad de Chile y diplomada en Análisis Estadístico para Estudios Agropecuarios. Actualmente se desempeña como directora de NEGEM BA SPA, docente de Etología y Bienestar Animal en la Universidad Santo Tomás. Tiene una destacada trayectoria como asesora e investigadora en bienestar animal en bovinos y cerdos y es lead auditor del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias IRTA en España para el proceso de certificación de bienestar animal Welfare en Chile y Latinoamérica. Ha trabajado como consultora para laboratorios veterinarios y empresas del rubro pecuario, liderando estudios centrados en la interacción entre tecnologías aplicadas y la producción animal y sus efectos sobre el bienestar y la productividad. Cuenta con publicaciones científicas en revistas de alto impacto sobre el uso de vacunas en producción animal, incluyendo investigaciones pioneras sobre una vacuna de inmunocastración en bovinos desarrollada en Chile y una vacuna orientada al control de Spitzi rickettsia salmonis en salmones. Asimismo, ha liderado investigaciones privadas en colaboración con la industria, evaluando la eficacia de feromonas en distintas fases del ciclo productivo de cerdos. Además, la doctora Paula Ramírez es actualmente subdirectora de la Comisión Nacional de Bienestar Animal del CONMEVET. Muy bienvenida, Paula. Tienes toda la
pantalla para ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos y a todas los colegas que están participando de esta jornada. La verdad es que se los agradecemos mucho porque es una jornada que hace mucho tiempo queríamos organizar con el Colegio Médico Veterinario. Para nosotros es importante poder realizar de este tipo de transferencias, ¿no es cierto?, de conocimiento y también hacia la área de producción animal, ¿verdad? En general el colegio ha tenido harta visibilidad, principalmente en el área de animales menores, pero eso no significa que no estemos trabajando o realizando actividades, ¿no es cierto?, en el área de producción animal. Así que también esta jornada tiene un objetivo, ¿verdad?, de poder reunirnos y poder conversar y, y revisar las diferentes opiniones que tenemos con respecto, en este caso, en esta jornada, de lo que nos reúne principalmente, que es el sacrificio humanitario. Así que, así como dijo Beatriz, ¿no es cierto?, nuestra presidenta en sus palabras de inicio, Em, la idea es que podamos conversarlo abiertamente, sacar ideas, ¿no es cierto? Y ver si podemos ir mejorando día a día en el bienestar animal y también en el bienestar humano. Entonces voy a compartir mi pantalla con la presentación que preparé para hoy día. Yo les voy a conversar acerca, en este caso, One Welfare y sacrificio humanitario, ya enfocándome más bien en sacrificio humanitario. Sin embargo, quiero partir y van a ver ustedes en la agenda que generé para esta charla, ¿verdad? Que vamos a partir hablando un poco de el por qué es interesante unir el concepto de One Welfare y One Welfare y sacrificio humanitario, ¿no es cierto? También vamos a hablar después, ¿no es cierto?, en segunda instancia, explicar un poco lo que es el marco conceptual de One Welfare, porque en mi quehacer, digamos, diario, me he dado cuenta que no todos los colegas tienen claro el concepto o incluso no todos los colegas lo han escuchado, ¿vale? Después vamos a revisar ya más en forma concreta lo que es sacrificio humanitario como punto crítico, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de One Welfare, el rol que tenemos nosotros los médicos y médicas veterinarias y quise hacer una presentación de casos cortitos, ¿no es cierto?, enfocados o dándole la mirada a One Welfare para que nos ayude un poco a entender mejor el concepto. Entonces, primero, ¿por qué unir el One Welfare y sacrificio humanitario? Yo les quiero comentar que el concepto de One Welfare fue creado por una colega de España, ¿no es cierto?, la doctora Rebeca García Pinillos. Ella tiene o creó, editó su libro que se llama One Welfare, ¿no es cierto? Ya tiene la segunda versión, donde ella también aquí explica cuál es el abordaje del concepto. ¿Ya? Lo vamos a conversar en la siguiente diapositiva, pero en esta diapositiva lo que yo les quería comentar es que en general nosotros desde el punto de vista de bienestar animal abordamos el tema del sacrificio, ¿ya? Abordamos el tema del sacrificio humanitario por nuestras normativas que tenemos en Chile del Servicio Agrícola y Ganadero, ¿no es cierto? Nuestra Ley 20.380 de Protección Animal. Y también el día a día del médico y médica veterinaria lo abordamos desde un punto de vista principalmente técnico, ¿no es cierto? Desde cómo se tiene que realizar, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de bienestar animal, cuáles son las implicancias de bienestar animal de acuerdo a cómo se realiza este mismo, ¿verdad? ¿Qué indicadores tenemos para poder observar si se está realizando el sacrificio de manera adecuada o no? Principalmente enfocándonos en que el animal no sufre innecesariamente, pero también enfocándonos en la calidad del producto que obtenemos de este, ¿vale? Y esto implica, cuando hablamos de sacrificio, implica no solamente el momento propiamente tal de cuando generamos la inconsciencia y después la muerte del animal, sino que también implica un periodo anterior que todos sabemos que es el transporte, ¿no es cierto? Que es uno de las
puntos principales o enfoques principales también del bienestar animal, porque ahí nosotros podemos finalmente definir la calidad de nuestro producto, ¿ya? Sin embargo, si lo queremos ver desde un marco más amplio, desde el marco del One Welfare, ¿verdad? Ya no solamente tenemos que tomar el abordaje técnico y el abordaje normativo, ¿ya? Sino que ya tenemos que incluir el bienestar animal, propiamente tal, que ya se los comenté recientemente. Pero no solamente el bienestar animal, sino que aquí ya entramos a ampliar el concepto y hablar también del bienestar humano. Entonces, ustedes preguntarán por qué podemos mencionar o podríamos enmarcar, ¿no es cierto?, el sacrificio dentro de lo que significaría el bienestar humano. Y tiene mucho sentido, ¿ya? Y se los voy a mostrar después, porque todas las actividades que nosotros realizamos con nuestros animales, no solamente en el sacrificio, sino que durante la producción y durante, ¿no es cierto?, el transporte, etcétera, tienen un impacto en el quehacer nuestro, no solamente desde el punto de vista de que si es nuestro desempeño laboral, sino que también tiene un impacto en nuestra emocionalidad, en nuestra forma de percibir la emocionalidad de los animales, ¿ya? Y dependiendo de esto, que es una característica muy individual entre nosotros, ¿no es cierto? Hay diferentes grados de empatía, las personas tienen diferentes grados de empatía con los otros seres vivos. Esto va a tener un impacto mayor o menor. Y también, dependiendo no solamente de la empatía que podamos tener con los animales, sino que también el trato que muchas veces nos obligamos a tener porque es nuestra labor, ¿no es cierto? Dependiendo también de ese trato o cómo nosotros ejerzamos el manejo con estos animales, vamos a tener también un impacto en nuestra emocionalidad, ¿ya? Y luego yo les coloco aquí lo que son las implicancias sociales y productivas. ¿Ya? Las implicancias sociales tienen relación, cuando hablamos desde el punto de vista One Welfare, tienen relación en cómo nos observan a nosotros o cómo nos ven a nosotros como actores, ¿no es cierto? Como médicos y médicas veterinarias, en nuestra relación y qué hacer con los animales. Y esto tiene una repercusión social, ¿verdad? Pero que finalmente también nos retroalimenta a nosotros, ¿vale? Muchas veces hemos sido tildados de personas que, si bien es cierto, estamos formados para trabajar con animales, no respetamos, ¿no es cierto?, sus emociones, sus sentimientos, ¿no es cierto?, su bienestar animal inclusive. Y eso hace, ¿no es cierto?, que no solamente a los médicos veterinarios, sino que también a las personas que trabajan en sistemas productivos o en los sistemas, aquí en este caso, en los mataderos, que son tildados de personas crueles. Y eso, independiente de nuestra personalidad, también va a tener una repercusión en nuestra salud mental, ¿ya? Que es sumamente importante, sobre todo cuando estamos hablando de este tema, ¿ya? Entonces ahí hay una implicancia, un ejemplo, una implicancia social que es bien concreta, que abarca mucho más que esto, pero es bien concreta. Y bueno, las productivas que, ¿no es cierto?, que ya se las comenté, que tienen relación directa con la calidad del alimento. ¿Mm? Entonces, en este sentido, el sacrificio, como les coloco aquí en esta frase, perdón, en la frase de la diapositiva anterior, ahí, el sacrificio humanitario no es solamente un procedimiento laboral, no es solamente un procedimiento, ¿no es cierto?, técnico, sino que también es un evento crítico, donde nosotros podemos ver que convergen los tres pilares o estos tres pilares que les estoy mostrando aquí de One Welfare, ¿ya? Bienestar animal, bienestar humano, implicancias sociales y productivas. Entonces, luego de esta pequeña introducción, quiero que hablemos un poco de qué es el One Welfare. Yo sé que varios de ustedes ya saben, están en conocimiento de este concepto. Sin embargo, para los que no están o que no lo conocen tanto, quiero hablar en algunas láminas bien o referirme un poco mejor a qué se trata. Entonces, Rebeca, ¿ya? Y en esta página web, que es www.onewelfareworld.org, ustedes pueden encontrar mucha información, definiciones, otros proyectos que se basan en One Welfare,
Y además hay un link donde ustedes pueden acceder a publicaciones donde hay ejemplos, ¿no es cierto?, casos en las diferentes áreas en que se trabaja con One Welfare. Entonces, este paraguas que fue una forma de expresar de forma más didáctica lo que es el One Welfare, nos dice que el bienestar, un bienestar implica el bienestar animal y su interrelación con el bienestar humano y la interrelación que tienen estos dos con y entre todos, ¿no es cierto?, con el bienestar social, ¿ya? Y la sustentabilidad. Y dentro de cada una de estas áreas nosotros podemos ver diferentes aspectos. Por ejemplo, dentro del bienestar animal, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver violencia doméstica, perros peligrosos, problemas etológicos, ¿no es cierto?, en animales como la separación por ansiedad y cómo trabajamos eso. Eh, Se empieza a entrelazar, ¿no es cierto?, con el bienestar humano y ahí se habla o hay algunos trabajos que mencionan cuál es la correlación entre el maltrato animal y el abuso, ¿no es cierto?, con intrafamiliar, ¿no es cierto?, o maltrato de niños. ¿Qué pasa con las personas que viven en situación de calle y la relación que tienen con sus mascotas, en este caso generalmente perros, ¿verdad? Es lo más común que vemos. Y vamos yéndonos, ¿verdad?, hacia la derecha, donde podemos ver la interconexión que tenemos con la salud alimentaria, ¿no es cierto?, la preocupación con el ganado de producción, la producción en granja, ¿no es cierto?, cómo incrementamos la productividad bajo este concepto, ¿verdad? Y cómo esto se relaciona con las comunidades locales, con la mirada que tienen en algunos casos, sobre todo aquí en Latinoamérica, los pueblos originarios con respecto a los tipos de sistemas de producción que tienen y cómo esto impacta también en algunos casos de forma negativa, pero también en muchos casos más de forma positiva, ¿no es cierto?, el bienestar animal. Y así llegamos a la parte de sustentabilidad y lo que es seguridad alimentaria y animales de trabajo, etcétera. Y como esto también se correlaciona en muchos casos, ¿no es cierto?, con una mejor calidad de vida de las personas, ¿ya? Sobre todo cuando hablamos de agricultura familiar campesina y cómo ellos van mejorando, ¿no es cierto?, su calidad de vida de acuerdo a que van mejorando también sus sistemas de producción o, o los animales tienen un mejor bienestar cuando son sus animales de trabajo, porque le pueden ir respondiendo de mejor manera y con eso pueden ir logrando tener mejor productividad y retorno económico a la familia, ¿ya? Entonces, lo principal acá es que One Welfare fomenta la integración de los vínculos directos e indirectos entre el bienestar animal, el bienestar humano y el medio ambiente. Este concepto, Rebeca, lo toma también de cuando nace el concepto de One Welfare, que One Welfare, perdón, de One Health, que One Health lo que hace, ¿no es cierto?, que es muy similar, relaciona lo que es la salud humana con la salud animal y con la salud del medio ambiente y cómo todo esto, ¿no es cierto?, se integra de cierta manera en las diferentes áreas de salud que nos pueden impactar, como lo que sucedió hace poco el 2020 con el COVID, ¿ya? Sin embargo, este enfoque de One Health, que los veterinarios lo entendemos muy bien, ¿verdad? Porque uno de los principales trabajos que tenemos y que nos enseñan durante nuestra carrera es la salud, cómo prevenir enfermedades y cómo mantener, ¿no es cierto?, una buena salud en los animales. Eh, Implícitamente tocaba el bienestar animal, pero no lo hacía explícito. No dejaba tan claro la importancia de este vínculo, ¿ya? Entonces de ahí es que nace este concepto y nace también el trabajo que ha llevado hasta ahora Rebeca de poder lograr generar redes, ¿no es cierto?, colaborativas que están bajo este paraguas del One Welfare porque entendiendo esta interconexión y esta importancia, se puede mejorar también el One Health, la salud, ¿no es cierto? Una salud, y se puede facilitar ciertos
proyectos y trabajos cooperativos para mejorar finalmente el bienestar animal de estos tres pilares. Entonces, un poquito para explicar mejor, cuando hablamos de One Welfare desde el punto de vista del bienestar animal, que por supuesto nos vamos a preocupar de lo que implica, ¿no es cierto?, los cinco dominios, que es la nutrición, el medio ambiente, ¿no es cierto?, el buen alojamiento y la salud, ¿no es cierto? En One Welfare, al igual que nuestro quinto dominio, se enfocan mucho en lo que es minimizar el dolor, miedo y estrés, ¿verdad? Evitar el sufrimiento innecesario antes y durante, en el caso del sacrificio, que es el ejemplo que nos convoca, y gira mucho en torno a la capacidad que tenemos de considerar al animal como un individuo sintiente y no solamente como un producto. Y desde aquí nace del hecho de nosotros poder considerar a los animales como seres sintientes, nace también la preocupación de cómo a través de esta consideración nosotros podemos obtener un mejor bienestar para nosotros y para nuestra familia, ¿no? Entonces, el enfoque se fija de todas maneras en todas las áreas importantes del bienestar animal, pero tiene una relevancia todo lo que tiene que ver con la sintiencia. Y después este mismo enfoque, cuando lo vemos desde el punto, por separarlo de una manera didáctica, porque ya les dije que está todo interconectado, del bienestar humano, aquí es donde nosotros empezamos a relacionar la salud mental y emocional, por ejemplo, de los operarios del matadero o de los veterinarios que trabajan en los mataderos. Aquí hay muchos colegas que trabajan en el servicio agrícola, ¿no es cierto?, y ganadero, y que tienen que ir registrando y verificando, ¿no es cierto?, que los animales desde el punto de vista de bienestar animal hayan sido sacrificados de una manera ética, pero también tienen que ir viendo que el alimento que se está generando de ahí sea de buena calidad. También hay un impacto sobre ello, ¿ya? Y también del personal del campo cuando hablamos, que después Antonio va a comentar en su charla, todo lo que tiene que ver con sacrificio, en realidad eutanasia en granja, que aquí él nos va a explicar porque me comentaba que hay una diferencia cuando hablamos de sacrificio en granja, que en realidad cuando es en granja no se debe decir sacrificio, sino que se debe hablar de eutanasia, ¿ya? Y sacrificio solamente cuando eh, estamos en los mataderos porque tiene un fin de consumo. Ahí yo tengo algunas preguntas para él porque también vamos a ver que se realiza sacrificio, sobre todo acá en Chile nosotros vemos en esta fecha que hay mucho sacrificio domiciliar, ¿no es cierto? Y es una de las causas, ¿no es cierto?, por las cuales estamos acá, que queremos que se levante esta información y que la podamos conversar para ver cómo podemos asegurar el bienestar de esos animales. Aparte de que también nos va a explicar Natalia si es que eso desde el punto de vista de la normativa, de nuestra normativa, está permitido. Y también aquí entra desde el punto de vista de One Welfare y cuando hablamos de bienestar humano, todo lo relacionado con cómo nosotros generamos estrategia para disminuir, ¿no es cierto?, la fatiga por compasión, que es un indicador que nosotros vemos, ¿ya? El estrés moral y cómo o qué sucede, ¿no es cierto?, o por qué sucede que personas que trabajan directamente con sacrificio de animales, no todos, pero tienden a normalizar la violencia hacia los animales y finalmente esto también se traduce muchas veces en violencia hacia otras personas. Y cuando tomamos la dimensión de One Welfare que tiene relación con la área social y productiva, que ya algo se los expliqué, eh, hay cuatro aspectos que son bien relevantes en esta área. Una es cómo nosotros o cómo nos ven, ¿no es cierto?, los consumidores y cómo nosotros generamos una buena comunicación hacia ellos para que entiendan cuál es nuestro quehacer, para que entiendan, por ejemplo, por qué en un minuto dado nosotros tenemos que sacrificar al animal, ¿no es cierto? Y que ellos puedan lograr ver esto como una decisión más bien ética que un maltrato, ¿ya? Y ahí también hay todo un trabajo que tenemos que hacer para poder transparentar y comunicar de manera positiva esto. Después, también de la mano,
es la licencia social para operar, que aquí se refiere más que nada a que una vez que nosotros generamos la confianza en la sociedad o en el consumidor de que estamos haciendo este tipo de cosas avalados por la ciencia y de manera ética, ¿no es cierto? Que de cierta manera ellos lo vean justamente así, como una, como que, no es que nos tengan que dar permiso, pero en el fondo es como inconscientemente que ellos entiendan por qué se hace y que no se nos critique como que estamos generando maltrato, ¿vale? Y esto es muy importante también porque en muchos sistemas productivos, nosotros vemos ataques de la sociedad o ataques de algunos vecinos, ¿no es cierto?, a productores lecheros o productores de cerdo, ¿no es cierto?, diciendo que en el fondo somos poco humanos o que tratamos mal a los animales, que quieran o no, eso también tiene una presión moral a las personas, a los productores. Y de hecho ayer estaba conversando con una colega le había pasado a una amiga de ella, ¿no es cierto?, que es productora de leche, que había terminado muy mal psicológicamente porque la habían ido a tratar de, ¿cómo se llama?, de asesina de animales, ¿no es cierto?, de maltratadora, porque tenía un sistema de producción de leche. Entonces, eso sucede, ¿ya? No es todos los días, pero sucede. Y cuando sucede, porque no hay que minimizar que no sea todos los días, sino que cuando sucede, eso genera un impacto emocional bastante alto en las personas. También desde el punto de vista de la dimensión social y productiva tenemos lo que es cumplimiento normativo, ¿no es cierto? Y la reputación de nuestro sector y, como les comentaba al principio, calidad del producto. Por ejemplo, como si nosotros tratamos bien a nuestros animales desde el punto de vista de bienestar en el transporte, en el matadero, podemos generar productos con menos cortes, ¿no es cierto?, de FD o PCE, por lo tanto, de mejor calidad. De vida del producto, pero también mejor calidad organoléptica. Y finalmente, One Welfare, que ustedes lo pueden revisar ahí también en la página, tiene 5 secciones, ¿ya? O sea, estos 3 pilares que yo les comenté de bienestar humano, animal y medio ambiente, además se dividen en 5 secciones que son las principales áreas de trabajo que se han definido hasta ahora y de cada una de ellas se han descolgado algunos proyectos concretos, ¿ya? Por ejemplo, abuso y negligencia en los animales y los humanos, ¿no es cierto? Que lo que hace es la conexión entre el abuso de estas dos especies. Aquí Rebeca creó un proyecto que se llama Fénix, ¿no es cierto? Que es cómo o qué podemos hacer nosotros para evitar, prevenir esto, pero además también cuál es el que hacer o qué podemos hacer para que las personas que hayan sufrido, ¿no es cierto?, este abuso, puedan surgir, y por eso se llama el proyecto Fénix, puedan surgir y salir adelante en sus vidas. También tenemos el otro punto que es implicancias sociales de bienestar animal, que aquí, para darles un ejemplo más concreto, entra la relación con los desastres naturales y cómo se responde para eh, prevenir problemas bueno, de accidentes, muertes y problemas psicológicos en personas, pero también cómo nosotros nos preocupamos de los animales, ¿no es cierto? Y evitar los riesgos que puedan haber para ellos en este tipo de desastres, ¿ya? Y obviamente todo esto engloba una importancia finalmente social, comunitaria, ¿ya? Luego tenemos la sección 3 que habla de salud, bienestar animal humano, seguridad alimentaria y sostenibilidad, que tiene que ver con el desarrollo de herramientas que facilitan, por ejemplo, la monitorización y comprensión del estado del bienestar animal. Aquí Rebeca hizo una publicación también de la importancia que hay de poder incluir más tecnología en los mataderos que puedan ayudar a las personas que trabajan ahí a detectar ciertos problemas de bienestar animal para después poder comunicárselo a los predios, ¿no es cierto? Si es que vienen desde ahí los problemas o al transporte para poder mejorar ese bienestar y que los animales no lleguen en tan malas condiciones, que es algo que va en desmedro de la salud mental de las personas que trabajan en el matadero, ¿ya?
Y después tenemos intervenciones asistidas con animales y personas y medio ambiente, que es un área muy bonita, que tiene relación por ejemplo, ahora que en algunas partes se permite que los animales vayan a visitar a sus dueños, ¿no es cierto?, a los hospitales, o a veces llevan animales, ¿no es cierto?, de asistencia a trabajar en hospitales de niños, ¿verdad? Y cómo eso mejora el estado mental de esas personas que están cruzando por una enfermedad, cursando por una enfermedad, y no solamente a la persona, sino que a su medio ambiente, a su familia, ¿ya? Y cómo se ve ese impacto positivo. Ahí también es un área bastante grande de trabajo. Y la quinta, la última, tiene que ver con la sustentabilidad y la conexión entre biodiversidad, medio ambiente y bienestar humano. Hoy día nosotros nos vamos a centrar en esta, que es la sección 3, que es la que tiene mayor relación con lo que tiene que ver con los sistemas productivos, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasar al tercer punto de la agenda, que es el sacrificio humanitario como un punto crítico del One Welfare, ¿ya? Y aquí lo vamos a desglosar en los tres pilares que vimos. En el impacto directo en bienestar animal, que lo tenemos, se ha conversado bastante, ¿no es cierto? La doctora Gallo muchos años se ha dedicado a trabajar con el impacto que hay en el transporte, pero también en matadero. Y esto debemos tenerlo bastante claro que aquí el impacto que podemos generar en bienestar animal es muy alto, de acuerdo a las fallas que podamos tener en el sistema de aturdimiento, si es que manejamos deficientemente a los animales desde que bajan del camión hasta que llegan al brete de noqueo, ¿no es cierto? ¿Qué importancia tiene el diseño de las instalaciones, verdad? Y aquí la doctora Grandín tiene varios libros y ha hecho varias conferencias de la importancia de entender cuál es la forma de visualizar el medio ambiente de los animales con todos sus sentidos y, ¿no es cierto?, genera estas mangas que son curvas que permiten, que es un caso concreto, hay muchos más, pero que permiten poder manejar de manera más eficiente, cómoda y relajada a los animales, lo que facilita el trabajo de los operarios, pero que también disminuye el estrés, ¿no es cierto?, en nuestros animales. Eh, Conocemos también, y los que trabajamos en bienestar en matadero, que hay varios indicadores, aquí solo menciono algunos, como las vocalizaciones de los animales, intentos de escaparse, uno que es muy importante, el signo de recuperación de conciencia, ¿verdad?, que nos dice si es que el aturdimiento fue bueno o no. Y acá les dejo un paper, ¿no es cierto?, que estuve revisando, que habla de que no es necesario, bueno, el título habla algo así como que no es necesario o hasta cuándo vamos a generar el maltrato dentro de los mataderos, ya que no es necesario hacerlo si tenemos algunos conceptos claros. Y habla de porcino y de bovino, ¿verdad? Ellos clasifican en cuatro scores, digamos, la calidad del aturdido, ¿no es cierto? En bueno, dudoso, malo y pobre, ¿no es cierto? Y ellos aquí colocan sus criterios y ponen los ejemplos. Solamente para dar uno, en este caso, en el de un buen aturdimiento, es que el animal mantiene una inconsciencia, ¿no es cierto?, profunda, adecuada al manejo que se le realizó. ¿Ya? Entonces ahí no hay riesgo o muy poco riesgo de que hayamos hecho un impacto sobre el bienestar del animal. ¿Ya? Un ejemplo de signo es que no hay evidencia de respiración rítmica, tampoco hay vocalizaciones, ni tampoco hay intentos, ¿no es cierto?, signos de recuperación. El signo del ojo, ¿no es cierto?, la estimulación, etcétera. Y eso también, el hecho de que nosotros podamos tener un buen noqueo, ¿verdad? Y dejar al animal realmente inconsciente, se puede ver, el impacto que tiene es luego en esto que está aquí abajo. Aquí ellos vieron, de acuerdo a la calidad del noqueo, ¿no es cierto? Aquí tiene en esta columna el número de animales y después coloca el número de animales que hubo que renoquear, que ustedes pueden entender que el hecho de noquear un animal y después, por ejemplo, hacer el proceso de degüelle para poder generar la muerte final,
¿no es cierto? Si nosotros estamos en ese proceso todavía y el animal intenta o tiene signos de conciencia, tenemos que volver a noquear. Y ese hecho, ¿no es cierto?, es muy impactante sobre el bienestar de los animales, pero también tiene un impacto increíble sobre el bienestar de las personas, ¿ya? Así que hay muchos más otros ejemplos, pero la idea acá es más o menos mostrarle cómo podemos hablar de sacrificio como punto crítico de bienestar animal y en este caso, en este punto, sobre el bienestar mismo del animal. ¿Qué pasa con el bienestar humano? ¿No es cierto? Para empezar a generar las interconexiones. Los estudios muestran que el personal involucrado en sacrificio presenta mayores niveles de estrés. Hay otro tema que es importante, que empiezan a desensibilizarse emocionalmente. Y esa desensibilización no es solamente hacia los animales, es decir, empiezan a disminuir la empatía con el dolor de ese animal, sino que también hay una correlación con una desensibilización emocional hacia las personas. ¿Ya? También hay un impacto sobre el desgaste profesional, el síndrome de Burnout, ¿no es cierto? También se ve mucho aquí en operarios de matadero. Y también puede ser un conflicto ético, lo que les comentaba recién, cuando los operarios detectan fallas, ven que no están noqueando bien, muchas veces ellos sienten, ¿no es cierto?, que moralmente ellos están actuando de mala manera. Entonces empiezan a tener toda una sensación de culpa, de que no lo hacen bien y van menoscabando su salud mental que puede terminar o que de hecho termina en depresión, ¿no es cierto? Angustias, etcétera. ¿Ya? También hay un tema bastante importante para ellos, no solamente en mataderos, sino que muchas veces también en predios, cuando los operarios detectan fallas que ven que van a impactar el bienestar animal e intentan mejorarlas, pero muchas veces no están en sus manos. Entonces, cuando ellos comunican este tipo de fallas, pero no, ellos no ven que hay que no hay una respuesta, ¿no es cierto?, positiva a eso, empieza también a generarles internamente un conflicto ético, ¿ya? Y por ende empiezan a tener un trabajo que para ellos que es bajo mucha presión, ¿ya? Aparte de la presión productiva propiamente tal, ¿no es cierto? No sé si ustedes todos han entrado a los mataderos, pero cuando nosotros vamos en la línea hay muy poco tiempo para realizar cada uno de las actividades que tienen que realizar, desde noqueo, el degüello, colgarlo, ¿no es cierto? Después, bueno, todas las cosas que se van haciendo paso por paso. Es muy poco tiempo, entonces ellos están con una presión muy productiva, ¿ya? Sobre todo en 18 de septiembre en Chile, ¿no es cierto?, por las fiestas o fechas que son fiestas donde aumenta el consumo de carne, en este caso, y entonces hay mayor cantidad de animales en los corrales de espera en los mataderos, ¿verdad? Hay mayor estrés de los operarios, las cadenas, las líneas, ¿no es cierto?, van pasando mucho más rápido, etcétera. Por lo tanto, podemos decir que un sacrificio mal realizado no solamente va a dañar al animal, el bienestar de ese animal, sino que también va a dañar a las personas que lo ejecutan y lo supervisan. Ya, y aquí no dejemos de lado a los operarios del SAC que están supervisando ese quehacer también dentro de los mataderos. Y les voy a mostrar tres láminas que son de un estudio relacionado con el área de One Welfare y bienestar humano en sacrificio animal, que les dejo aquí la foto, ¿no es cierto? Que es una revisión sistemática de del problema de bienestar humano, ¿ya? Y cuáles eran las conclusiones de estos papers. Ellos seleccionaron varios papers, pero finalmente se quedaron con 14 porque habían algunos que estudiaban otras áreas más enfocados en el bienestar animal o más enfocados en infraestructura, ¿no es cierto?, o gestión, y ellos querían hacer la revisión, ¿verdad?, de qué era lo que estaba sucediendo con los operarios que trabajaban en estos sistemas productivos, ¿ya? Entonces, como conclusión de esos 14 papers que ellos revisaron, es que las personas, los operarios, tienen bastantes problemas de salud mental, ¿ya? Y que tienen mayor prevalencia de estos problemas
que las personas de su misma edad que no están trabajando en esta área. ¿Ya? Entonces, hay una prevalencia de trastornos mentales y hay peor bienestar psicológico. Y hay un 10 a 15% más de depresión, ¿no es cierto?, en estos operarios que lo que el grupo control que yo les acabo de decir, que son personas de la misma edad, ojo, que también eran personas del mismo nivel socioeconómico, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de tipos de trabajo similares dentro de lo que se refiere a horas de trabajo, remuneración, etcétera. Pero los que trabajan en matadero tienen de un 10 a un 15% más de probabilidades de tener depresión. Ansiedad y distrés psicológico también, 4 a 5 veces más frecuente que otros grupos, ¿ya? Y otros síntomas, y ojo, ira y hostilidad. Cuando comenzamos nosotros con ira y hostilidad, era lo que yo les comentaba, que ya no necesariamente era solo hacia los animales, que es la primera línea, digamos, ya lo primero que se observa, sino que también esto después va a influir en cómo se relacionan con sus familias, con sus amigos, con los otros seres humanos. También hay otro síntoma que es bien interesante y que yo creo que más de alguno de nosotros lo ha vivido, que es la somatización, ¿verdad? Empiezan con este tema de la angustia, depresión, ¿verdad? Y finalmente empezamos a somatizar algunos dolores, malestares, etcétera. Incluso también se vio en estos estudios que había síntomas psicóticos leves, ¿ya? Pero estamos hablando ya de un nivel más alto de problemas de salud mental. Y bajo autoestima, pérdida del sentido del trabajo, no se sienten identificados con su trabajo, no pueden encontrar muchas veces otro tipo porque no han tenido la posibilidad de tener mejores estudios, bueno, y todo lo que eso implica también para la sociedad, ¿verdad? Porque personas con síntomas psicóticos leves, que son ira, hostilidad, etcétera, sabemos que no es poco probable, digamos, que puedan delinquir en algún minuto, ¿ya? O generar otro tipo de conductas que no sean aptas para estar insertos en la sociedad. Entonces, como resumen, el sacrificio mal gestionado no solo afecta al animal, sino que impacta directamente en la salud mental de quienes lo ejecutan o supervisan, ¿ya? ¿Cómo lo afrontamos? Ellos veían qué estrategias para afrontar este tipo de problemas de salud mental tenían los mismos operarios. No es que cómo lo enfrenta el Estado ni el matadero, no, sino que cómo ellos mismos enfrentan estas emociones, estos problemas mentales y ellos se dieron cuenta que muchas veces hay personas que lo hacen de forma adaptativa, pero que son las menos frecuentes, pero que sí lo hacen de manera positiva, es decir, buscan apoyo familiar, ¿no es cierto? Solicitan descanso laboral, que eso es positivo desde el punto de vista del operario, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista a veces de nuestros sistemas productivos nos genera conflicto. No estoy diciendo que no tengan que tener descanso laboral o licencia, porque sí lo tienen que tener, ¿no es cierto?, cuando están enfrentados a este tipo de situaciones, pero no podemos negar que eso también genera un problema, ¿no es cierto?, en la rutina que se está llevando en nuestro sistema productivo o en el matadero. Eso es positivo, esos son los casos menos frecuentes. El problema es que la mayoría de las estrategias con las cuales afrontan estos operarios estos problemas de salud mental son mal adaptativas o no se adaptan bien, ¿ya? Que son represión emocional y desensibilización, que lo mencionábamos recién. Comienza el consumo de alcohol y drogas para poder evadir, ¿no es cierto?, este problema mental. Empieza a haber un desapego afectivo, que ahí hay otros estudios que dicen que cuando la persona tiene un desapego afectivo, ¿no es cierto?, empieza a ver que sus conductas agresivas o él empieza a generar conductas agresivas o violentas, bueno, es sinónimo, él no es que no se dé cuenta, sino que es que él no siente que son agresivas, ¿ya? Porque se generó ya mentalmente este desapego afectivo que es muy peligroso. Ya muchas veces va de la mano con asesinos en serie, etcétera. Estoy hablando de un extremo. ¿Y por qué? Porque se normaliza la violencia. Ellos ya no lo ven así, porque están enfrentados diariamente a lo que es el sacrificio, a la muerte, ¿no es cierto? Al olor. Hay otro estudio también que se hizo en Ghana con personas que hacían el sacrificio halal en piso
y decía que con diferencia significativa las personas que generaban por primera vez el sacrificio de un animal empezaba con sueños, no sé, pesadillas en realidad, con no podían dormir, como que no querían ir a trabajar, pero en ese estudio mostraban que tenían que hacerlo por necesidad, entonces cómo se iba enfrentando ambas áreas, la necesidad de poder alimentar a sus hijos y de sobrevivir, ¿no es cierto?, económicamente, pero todo lo que significaba sobre su salud mental, el hecho de seguir ahí a pesar de que no lo quería hacer, ¿ya? Entonces, es bien interesante cómo podemos y cómo empezamos a ampliar nuestra visión, ¿no es cierto?, del bienestar animal como cuando vemos que también impacta el bienestar humano, ¿no? Entonces, genera una visión más global que nos permite generar o conversar por lo menos eh, futuras políticas, ¿no es cierto?, públicas o si no son políticas públicas, por lo menos levantar una alarma en los sistemas productivos para ver qué podemos hacer. ¿Ya? Entonces, la exposición reiterada al sacrificio sin apoyo ni capacitación adecuada erosiona el bienestar humano, ¿ya? Lo que a su vez aumenta el riesgo también de fallas sobre el bienestar animal. Es lo que está en primera línea, como les decía. Y aquí quiero hacer una salvedad y marcar la palabra capacitación, ¿ya? Porque también en estos estudios se vio que si bien es cierto, las personas tienen estos problemas o se genera un estrés sobre su estado mental, ¿no es cierto? Este estrés disminuye bastante cuando nosotros le damos apoyo de capacitación a ellos y les explicamos por qué le están haciendo, no solamente decirles que lo hagan, sino que por qué lo están haciendo, por qué es así, por qué tenemos que tener cuidado, comentarles también y capacitarlos que esto tiene un impacto en su estado mental, ¿no es cierto?, en su situación, cómo se sienten y enseñándoles y explicándoles que ese tipo de trabajo es muy exigente mentalmente y emocionalmente, disminuía esta erosión sobre su bienestar, ¿ya? Entonces, eh, hay que recalcar esto porque desde que estamos hablando de bienestar animal y en realidad en todas las áreas, pero desde que yo entré en esta línea del bienestar animal, nos hemos dado cuenta de que la capacitación tiene que ser y repetirse y ojalá ser constante, no basta con capacitar una sola vez a las personas, una vez al año, no. Ojalá fueran tres, pero ojalá mínimo dos, ¿ya? Entonces hay un impacto positivo en la capacitación y que importante es que esta capacitación pueda tener un resultado positivo sobre la sentencia humana, ¿ya? Y finalmente, porque ya vimos el pilar sacrificio como punto crítico de One Welfare, vimos el pilar bienestar animal, ahora vimos el bienestar humano y ahora vamos a ver cómo esto se asocia con efectos sociales y comunitarios que yo creo que ya los pueden, o espero que ya los hayan ido pensando, ¿no es cierto? Y es que existe evidencia de que hay una asociación estadística entre la presencia de mataderos, ¿no es cierto?, y mayores tasas de ciertos delitos en las comunidades cercanas, presencia de mataderos en estas comunidades, ¿ya? O sea, el hecho de tener mataderos, por ejemplo, aquí en Temuco nosotros tenemos mataderos, en Osorno hay otro. La presencia de mataderos en ciudades o comunidades, hay una asociación estadística, ¿no es cierto?, con una mayor tasa de delitos en las comunidades en las que están insertos. ¿Ok? O sea, ahí tenemos directamente un ejemplo de cómo se asocia el One Welfare, ¿no es cierto?, con el bienestar, perdón, el One Welfare con sacrificio. Y los resultados más consistentes que vieron en estos estudios fueron aumento de arrestos totales, aumentos de delitos sexuales, especialmente violación, perdón, aquí está mal escrito, violación puse, pero es violación, ¿ya? No se encontró una asociación robusta con homicidios o con violencia extrema, aunque para mí violación es violencia extrema, pero ellos concluyen que no hay una asociación robusta con homicidios o violencia extrema, por lo que tanto tenemos que tener cuidado. Lo que dice aquí es que se descartan las interpretaciones simplistas, ¿ya? Pero dicho de otra manera, tenemos que tener cuidado en cómo nosotros interpretamos estos resultados. No podemos establecer una causalidad directa, o sea, no podemos decir
mataderos igual a violencia extrema en la comunidad y solo se debe a eso. No, y lo sabemos, ¿no es cierto? Porque es multifactorial. Pero sí hay aumentos de delitos sexuales y arrestos totales. Por lo tanto, el sacrificio animal no es un evento aislado, impacta al individuo, impacta al entorno laboral, impacta al tejido social. ¿Vale? ¿Qué implicancias tiene este estudio? Aquí a la izquierda les coloqué qué estudios eran, ¿ya? 8 estudios que examinaron la prevalencia autodeclarada de problemas de salud mental y así. Fueron 14. Pero ¿qué implicancias tienen estos estudios? Para la investigación, ¿ya? Hay que explicar, es necesario que expliquemos o que intentemos explicar, por lo tanto tienen que ser estudios interdisciplinarios, ¿no es cierto? Los mecanismos de cómo se desvincula no, perdón, de vinculación, está mal escrito ahí. Hay que explicar los mecanismos de vinculación entre el trabajo en el matadero y el comportamiento antisocial. Hay que intentar hacer qué es lo que sucede, ¿ya? Cuál es el mecanismo que interviene en las personas como para poder comenzar, ¿no es cierto?, a tener este tipo de conducta. En las políticas, políticas puede ser de empresas o de países, pero sería interesante incorporar apoyo psicológico para las personas que trabajan en estas áreas, en esta línea. Obviamente mejorar las condiciones laborales de ellos. Ya quizás, estoy hablando en voz alta, pero quizás una solución podría ser ir haciendo rotaciones del personal, que no sean siempre los mismos los que están trabajando ahí en la línea de matanza. Pero también es sumamente importante que los jefes y los pares reconozcan, y no solamente reconozcan porque digan sí, lo entiendo, sino que reconozcan explícitamente, ahí yo debería haber marcado en negrita esa palabra, reconozcan explícitamente el impacto humano que tiene el sacrificio animal. ¿Ya? Eh, Porque convengamos que cuando se nos reconoce algo, de cierta manera nosotros nos liberan un poco de tensión y angustia, ¿ya? Cuando nos reconocen que tenemos pena, por ejemplo, y nos apoyan con eso, pero de cierta manera es más fácil pasar esa pena, ¿ya? Entonces, es muy importante que esto sea reconocido. Y hay políticas a través de las cuales nosotros podemos hacer esos ejercicios para que estas personas sientan que explícitamente se reconoce que su trabajo es duro, ¿ya? Y también hay prácticas de investigación como parte de la implicancia, porque sería bueno generar protocolos de supervisión, ojalá que sean accesibles a los mataderos, para poder disminuir los resultados psicológicos de este trabajo en los operarios, ¿ya? De los resultados psicológicos y conductuales. Entonces ahí hay harto trabajo también por hacer. Les quiero mostrar, además, que esto no solamente se queda en los papers, en las publicaciones, y creo que lo tienen muy claro, que lo primero que vamos a ver nosotros hoy en día, ¿no es cierto?, en esta década, son toda la información que nos entrega las redes sociales, ¿ya? Y acá, porque dentro del One Welfare, perdón, que yo les comentaba del impacto que aquí me salté, porque después de la asociación con efectos sociales y comunitarios, ¿no es cierto? Venía esta, me salté, y la anterior era la final, pero no pasa nada. Eh, Tenemos también dentro del impacto de la comunidad, ¿no es cierto? Y productivo, que yo les comentaba que se ve dentro del marco también de One Welfare, en esta sección, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con la comunidad? ¿Cómo nos ven cuando nosotros lo realizamos, cuando el matadero lo realiza, o en este caso, por ejemplo, que se clausura un matadero que estaba clandestino en Quepe, esto fue el año pasado, y se denuncian posibles casos de maltrato animal? ¿Ya? Entonces, este tipo de noticias, si bien es cierto, nosotros entendemos que son casos puntuales de mataderos que no están autorizados, etcétera, sí generan un impacto en la comunidad, en la sociedad, de cómo ellos ven, ¿no es cierto?, los sistemas de producción, ¿ya? Cómo catalogan después los sistemas de producción. Entonces generan escándalos, ¿no es cierto? Se pierden mercados muchas veces, hay un impacto en el mercado, un impacto económico, ¿no es cierto? Porque va a generar una pérdida de mercados dependiendo de cuán repetido sea este tipo de casos, ¿no es cierto?
Se aumentan las exigencias, las empresas compradoras empiezan a aumentar las exigencias, ¿no es cierto?, para asegurar que sus productos de origen animal vengan con buenas prácticas de bienestar animal. El público, ¿no es cierto?, empieza a buscar mayor información y en ese buscar mayor información y lamentablemente mediática muchas veces llegan a conclusiones erradas. Entonces, un sistema que tolera sufrimiento animal también erosiona la confianza social. Y finalmente esto erosiona también la sostenibilidad de nuestros sistemas productivos. Por lo tanto, nosotros, médicos y médicas veterinarias, tenemos una labor y una responsabilidad que debemos tomar, ¿no es cierto?, en serio. ¿Ya? Eh, y además se dan situaciones colaterales, por ejemplo, por supuesto, problemas de bienestar en el animal, como veíamos en un principio, ¿no es cierto? Generalmente en estas instalaciones ilegales sucede, pero además también de inocuidad alimentaria, ¿no es cierto? Había restos de carnes almacenados en una bodega, fosas que no estaban siendo tenidas de la manera que debe ser, restos orgánicos, descomposición, ¿no es cierto? Todo un impacto en el medio ambiente, pero también en la calidad de carne. Y miren, además se correlaciona con que la persona que tenía este matadero, que era ilegal, un hombre de 38 años, contaba con antecedentes policiales. ¿Se acuerdan que yo les decía adelante que se correlaciona muchas veces el maltrato animal o el mal bienestar animal con maltrato familiar y que en el paraguas cuando veíamos cómo se iba interrelacionando, interconectando el bienestar animal con el bienestar humano, empezábamos a ver temas de abuso, de maltrato de personas, etcétera. Miren, esta persona que manejaba un matadero ilegal tenía antecedentes policiales, ¿ya? Vamos a pasar al cuarto punto, el rol del médico veterinario, ¿no es cierto? El veterinario no es solamente un verificador normativo. Ojalá que empecemos a ver, ¿no es cierto?, al médico, a nosotros mismos, médicos veterinarios, ¿no es cierto?, como agentes de One Welfare. Si logramos entender el marco y si después quieren conversar más de este tema, me pueden contactar. Yo no soy experta en el área, ya, pero me gusta mucho. No soy la que creó el concepto, también los puedo poner en contacto si a alguno le interesa para hablar con Rebeca o la podemos invitar también después. No, ella iba a hacer esta charla, entre paréntesis, pero no pudo, así que me dijo que la hiciera yo. Ya, pero la podemos invitar con unas fechas que no sean tan complicadas y que ella nos pueda hablar de esto, si están de acuerdo. Em, Porque si logramos nosotros enmarcarnos en el concepto de One Welfare, vamos a tener un impacto, ¿no es cierto?, más global, ¿ya? Más holístico, no solamente médico veterinario preocupado de la reproducción o de la salud, sino que también tenemos que salir de ese encasillamiento que nosotros mismos nos hemos dado, sino que verlo de una manera más holística. Y en este caso, las funciones claves, ¿no es cierto?, para sacrificio humanitario, que es lo que nos convoca, es garantizar la correcta aplicación de métodos de aturdimiento. ¿Ya? De alguna u otra manera, nosotros somos los responsables del bienestar de los animales mataderos, tiene que haber un responsable, tenemos que capacitar al personal, tenemos que levantar el tema y conversarlo, tenemos que acompañar al personal si es necesario. Idealmente poder detectar, no somos psicólogos, no es cierto, pero quizás sí podemos tomar, como decíamos en la diapositiva anterior, algunos protocolos que nos permitan ver señales tempranas de fallas humanas o de problemas en los operarios, ¿no es cierto?, de salud mental y obviamente dentro de nuestros roles fallas técnicas, pero o humanas, pero también podríamos ir un pasito más allá y ver de qué manera podemos empatizar más con estos operadores y darnos cuenta de forma preventiva que están, ¿no es cierto?, en riesgo de un problema de salud mental. Tenemos que actuar como mediador ético entre productividad y bienestar. Ojo con esta frase, actuar como mediador ético entre productividad y bienestar animal. ¿Ya? El bienestar es una ciencia, ¿ya? Y proteger nuestro propio bienestar, que sabemos y tenemos aquí en el caso de la Araucanía, lamentablemente, ejemplos de colegas que se han quitado la vida y que ha sido un impacto no solamente para su familia, sino que para la comunidad.
y también es porque sabemos que nosotros también, nuestra profesión es una profesión que está en constante presión por todo lo que vivimos, sobre todo los clínicos, las personas que trabajan en clínica menor, ¿no es cierto? Por dar un ejemplo, cuando tienen que enfrentarse a una eutanasia no justificada, ¿verdad? Entonces, el sacrificio humanitario bien ejecutado protege simultáneamente al animal, al trabajador, al médico veterinario y al sistema productivo. Y yo me enfoqué más en el tema de matadero, ¿ya? Pero voy a mostrarle aquí tres casos y con esto termino, que se dan en predio, en granja. Y los quise colocar acá porque varias colegas que trabajamos en producción animal, en lechería y en producción de otras especies, nos hemos visto enfrentadas a ver casos como el que les voy a mostrar ahora. Y creo que son cortos, pero que voy a ir dejándoles preguntas que creo que son importantes que podamos ir conversando. Quizás no tenemos el tiempo ahora, pero sí después si nos encontramos, ¿no es cierto?, tomarnos un café y ver qué opinan o qué opinamos respecto a esto y de pronto en estas conversaciones surgen formas de solucionar posibles cuestiones, ¿no es cierto?, que tienen relación con nuestra actividad diaria, ¿ya? Y un caso, por ejemplo, el sacrificio en granja, que de hecho me pasó a mí, vacas postradas por una lesión traumática. Entonces el caso es una vaca lechera adulta en un sistema pastoril encontrada en decúbito lateral tras una caída en el patio de alimentación. ¿Ya? Eso no es poco común. Presenta signos claros de dolor, incapacidad para incorporarse y vocalizan, ¿no es cierto? Porque les duele. Y el productor solicita esperar a ver si se mejora. Y mientras se gestiona la disponibilidad del transporte y el personal capacitado, el animal permanece postrado varias horas. Este ejemplo, que lo saqué por si acaso, de ChatGPT, el animal permanece postrado varias horas. A mí me ha pasado que eran 3 días, ¿ya? Entonces, sigo al cuadro siguiente, al verde, desde el punto de vista del bienestar animal y del rol nuestro como médicos y médicas veterinarias. ¿En qué momento la espera deja de ser una opción ética y se transforma en una fuente de sufrimiento innecesario? Recuerden que nosotros como médicos y médicas veterinarias tenemos que evitar el sufrimiento innecesario. La normativa, nuestro decreto 29, dice que la persona encargada de bienestar animal es la persona que entiende y conoce el comportamiento y las necesidades de los animales, por lo tanto, evita el sufrimiento innecesario, ¿ya? Y, y esa persona tiene que tener la capacitación, etcétera. Pero ¿en qué momento? Yo tengo productores que me han dicho que obviamente no la dejan en la pradera ni nada, sino que la han dejado en este caso en un corral de enfermería, ¿verdad? Con agua, con antibiótico, con analgesia, y me dijo que se paró a los 15 días. ¿Ya? Entonces aquí yo hago una contrapregunta. Ok, creo yo, ¿ah? Porque yo no voy a dar la respuesta porque cada uno puede tener su propia respuesta. Pero si yo veo que una persona, un productor o el médico veterinario a cargo puede tener el tiempo para trabajar con esa vaca, moverla, si es que no se puede parar sola, darle buen alimento, darle la analgesia para que no esté sufriendo y puedo esperar, se me hace más difícil como médico veterinario darle una respuesta a ese productor de cuánto tiempo tiene que esperar, ¿ya? Eh, yo creo que el momento en que la espera deja de ser una opción ética va a depender también de cómo hago el manejo de ese animal. Pero tenemos que tener claro también que estamos en sistemas de producción, por lo tanto, no todos van a tener esa precaución, que es la diferencia que tenemos con las mascotas, ¿no es cierto? Cuando una mascota tiene un problema o tiene un accidente, nosotros nos vamos a preocupar de esa mascota porque es una, la vamos a llevar al veterinario, si es que hay que enyesar, se enyesa, si es que hay que vendar, pero es distinto la forma de evaluar y pensar cuando estamos hablando de sistemas productivos. Entonces, lo que sí yo les puedo decir es que la demora per se, ¿no es cierto? Si es que no se hace un trabajo con ese animal para que no sufra, la demora es también una forma de maltrato, ¿ya? Y muchas veces el sacrificio humanitario oportuno protege el bienestar del animal, ¿no es cierto? Evita además el estrés moral de los operarios, el del veterinario, y también reduce, ¿no es cierto?, el impacto que puede haber social, ¿no es cierto?, entre
el equipo, el productor y ojo, por favor, que creo que después viene otro ejemplo. A ver, no lo voy a decir por si viene y si no, de ahí se los comento. El segundo caso es el sacrificio, ¿no es cierto?, sanitario de urgencia y es una decisión bajo presión. Entonces, este es un bovino con distocia severa que no se puede resolver en el predio, perdón, y el pronóstico vital es desfavorable. El personal no cuenta con experiencia reciente en métodos de aturdimiento, o sea, no están capacitados, recuerden que hay que estar capacitados. Y existe inseguridad sobre la técnica. Entonces, el veterinario se enfrenta a la presión de que no sabe bien cómo hacerlo, tiene al productor emocionalmente alterado, ¿no es cierto? Por lo tanto, también lo altera a él y el equipo y duda entre qué hacer, si derivar o llamar a un colega para ejecutar o el sacrificio o hacerlo él. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué genera mayor impacto negativo desde una perspectiva One Welfare? ¿Un sacrificio inmediato bien ejecutado, perdón, o la postergación del procedimiento por inseguridad técnica? Es un dilema, ¿no? Ese para mí sería un dilema. Entonces, ojo, falta de preparación técnica, de capacitación, compromete el One Welfare. Otra vez capacitación, ¿ya? Entonces, capacitar y empoderar al personal para ejecutar correctamente el sacrificio humanitario reduce el sufrimiento animal y protege la salud mental de quienes toman y ejecutan la decisión. Este es otro ejemplo desglosado de One Welfare. Y el último, sacrificio en granja y percepción social. Sí, esto era lo que yo les dije que en el primer caso que seguramente venía en otra diapositiva. Por favor, ojo y preocupémonos de esto. Sacrificio, el caso es sacrificio de una vaca fracturada en predio cercano a viviendas rurales. Cuando hay una fractura, yo diría que lo primero que se hace o lo que debemos hacer es realizar el sacrificio humanitario del animal, ¿no es cierto?, en una vaca. El procedimiento se realiza de forma correcta desde el punto de vista técnico, pero sin resguardo visual ni comunicación previa. Eso es lo que les digo que hay que tener cuidado, ¿ya? Y los vecinos observan la escena, los vecinos fuera no saben lo que está pasando. Ahora tenemos un montón de parcelas de agrado se generaron cerca de los sistemas productivos, ¿no es cierto? Y denuncian el hecho en redes sociales como maltrato animal. Sin ir más lejos, pasó esto mismo acá en la novena región, cuando el equipo del Servicio Agrícola y Ganadero tuvo que hacer el sacrificio de una yegüita de carrera porque dio positiva, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a trabajar con la charla del Servicio Agrícola y Ganadero que viene más tarde. Bueno, no fueron los vecinos, sino que fue el mismo dueño, además de la yegua que subió esto a redes sociales y lo tildó como maltrato social. Y les digo, entre paréntesis, que nuestros colegas los maltrataron, los amenazaron, no, un montón de cosas. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Entonces, desde el punto de vista del One Welfare, ¿puede un sacrificio técnicamente correcto fallar desde la perspectiva de One Welfare? Entonces, One Welfare también incluye, ojo, que lo vimos, la dimensión social del sacrificio. La dimensión social del sacrificio aquí sería que observadores que no tienen experiencia o no entienden lo que está sucediendo van a tener un impacto en ellos, que eso puede repercutir no solamente en ellos, sino que ahora con el tema de las redes sociales, en la comunidad, en el médico veterinario, en el productor, etcétera. ¿Ya? Hay una dimensión social del sacrificio y el sacrificio per se, lamentablemente, y digo lamentablemente porque a veces es necesario para mantener el bienestar animal, el sacrificio per se está mal visto por la sociedad. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Es parte de manejar el concepto de One Welfare. Tenemos que planificar, tenemos que resguardarnos, tenemos que comunicar de forma adecuada, ¿no es cierto?, por qué se está realizando este sacrificio o eutanasia, en el caso que sea eutanasia, ¿ya? Para que mantengamos una confianza de la comunidad y una confianza de la comunidad hacia nuestros sistemas productivos. Mensaje final. El sacrificio humanitario no es el final del bienestar animal. No lo veamos como el final. Veámoslo como la última oportunidad de respetarlo.
¿ya? Y desde One Welfare, hacerlo bien no solo reduce el sufrimiento animal. Cuando hablamos desde el One Welfare, desde el concepto One Welfare, además vamos a proteger a las personas y vamos a fortalecer la legitimidad social de la producción animal. Eso les quería mostrar. Eh, Claudia, Ahora, hola Marcelo, Paula, sí, hay una sola pregunta. ¿ya? No, hay otra más. Hay una sola pregunta que tengo anotada que es de Alejandro Zúñiga, que dice, buenos días, Paula, consulta, ¿esos estudios que nombraste sobre la relación de maltrato de personas y animales son extranjeros? ¿Sabes si hay algo, si hay datos levantados en Chile sobre fatiga por compasión? Estos trabajos son extranjeros. Trabajos en Chile por fatiga por compasión hay, pero hay en clínica menor. Yo no he visto si hay en producción animal. No sé si hay alguna colega de los que están acá saben, pero me parece que no, que con relacionados entre sistemas de producción, o sea, perdón, sistemas productivos y fatiga por compasión, no hay aún, ¿ya? Pero estos son extranjeros, sí. Ya, y acá igual no sé si será una pregunta que es de Claudio Valenzuela que dice, ¿debería usarse toldo o biombo para que no lo vean otros? Claro, ahí hay que ver cómo hacerlo, pues, o sea, de pronto quizás se podría hacer dentro de algún establo, de alguna nave, digamos, donde se pueda evitar que la comunidad, pero eso solamente si tenemos una comunidad externa cerca o gente que pueda estar observando que no sean parte del predio. Si se da eso, yo creo que es importante que podamos ver de qué manera podemos hacerlo de forma más cerrada. Si tenemos toldos, bueno, puede ser, pero es que es difícil también a veces ir a un potrero con toldo, es complicado, entonces ahí tenemos que ver también cuáles son las opciones que hay en el predio. Ya, y después, bueno, esto más que una pregunta es como un comentario, que es de William Cesspet, que dice, faenamiento me parece más correcto que sacrificio, lo mismo que planta faenadora más que matadero. Eh, en el caso primero, faenamiento, en general se habla desde el bienestar animal, se habla de sacrificio, William, ¿ya? Faenamiento también está bien, o sea, no hay problema porque en el fondo ahí lo que se hace en la faena, ¿no es cierto?, del animal está como más, va más hacia la línea después del producto, ¿no es cierto? Pero el momento en que nosotros noqueamos al animal y degollamos, es más, se habla de sacrificio, pero... Eso nos va, porque además también, como les comentaba, la palabra eutanasia, ¿no es cierto? Que ahora con la charla que va a hacer Antonio, vamos a preguntarle también cuáles pueden ser las diferencias de concepto, ¿ya? Y con el caso de planta faenadora más que matadero, sí, yo también estoy de acuerdo. Yo siempre uso más la palabra matadero por costumbre, pero sí, técnicamente es mejor planta faenadora.